Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, iniciando ya lo que es el mediodía. Bien, pues empezamos el capítulo siguiente. Ayer lo dejamos en que íbamos a hablar hoy de la observación del universo, la ley de Hubble, etcétera, etcétera, el universo estacionario, y ya completamos este otro bloque. La observación del universo. El firmamento es fascinante por su complejidad, por su belleza y por sus millones de puntos de luz tenue que se encierran sobre nosotros como interrogantes, lo que nos lleva a enfocar la mirada hacia él y el pasado para intentar clasificar el origen de todo. Evidentemente, el universo es algo magnífico, misterioso y que todavía, fijaros, a 2025 estamos intentando descubrir. El universo estacionario era la ley estacionaria la primera que se discernía para intentar explicar el origen de todo, y según este modelo, el universo no tuvo un inicio, sino que era infinito y en el espacio y en el tiempo, que ni se expandía ni se contrae, que siempre estuvo en el mismo aspecto que ahora. La astronomía nunca ha cesado en su propósito de dar respuesta a algunas de las preguntas más complejas de la cosmología, entre ellas cómo es el universo y en el que vivimos. Durante algún tiempo la visión predominante fue que nuestro universo era estático. En el siglo XVI, el matemático y astrónomo inglés Thomas Digges, entre 1546 y 1595, tradujo y adaptó y divulgó las teorías de Copérnico. Fue uno de los primeros en elaborar un modelo del universo estacionario. Su planteamiento resulta particularmente interesante por ir en contra de una de las grandes teorías de su época. A su entender, no solo el modelo geocéntrico estaba equivocado, sino que sobre la Tierra no había ninguna cúpula fija de estrellas ni el firmamento era inmutable, que por eso acordaros que le llevaron a la hoguera. En su lugar, defendió que el universo se extendía mucho más allá y que la idea tradicionalmente defendida por la Iglesia no era correcta. Es decir, que el Sol es el centro del sistema y todos los satélites giran sobre sí mismos y en una órbita. Y el Sol a su vez gira sobre esa órbita. Es decir, que todo tenía movimiento, es decir, que la Tierra no era el centro de la Tierra. El universo de Einstein, según su teoría, aunque pueda resultar chocante, el científico más célebre del siglo XX también suscribió durante un tiempo la teoría de que el universo era estático. En este sentido introdujo la concepción de la constante cosmológica, y acordaros que lo hemos dicho ya en capítulos anteriores que se arrepintió porque luego pudo comprobar efectivamente que se iban desplazando en espacio y tiempo, el universo se iba expandiendo, ¿vale? De otro modo, el universo espacialmente finito colapsaría sobre sí mismo o se expandiría infinitamente, por lo que no se podría estar en equilibrio. Sin embargo, Einstein terminó renunciando a esa idea de la constante cosmológica y al cabo la consideró como uno de sus grandes errores. Esto quiere decir que nunca imaginó que a finales del siglo XX este concepto sería rescatado para poder explicar el universo en el que vivimos, la constante cosmológica, que a lo mejor parte de esa teoría pues sí que de verdad todavía se puede explicar de alguna manera, pero no realmente nos llega a decir que realmente el universo sea fijo, porque no es así y se ha demostrado que no, que se sigue expandiendo y además a gran velocidad, como dijimos ayer. La constante cosmológica como tal, indicada con la letra griega lambda, dice que es el valor de la densidad de la energía del vacío del espacio. Se trata de la forma más simple de energía oscura, ya que se comporta de forma constante en el tiempo y el espacio y constituye una parte esencial del modelo lambda CDM. Es decir, que solo se aprovecha parte de esta teoría de Einstein para lo que es la materia oscura. Thomas Digges y el heliocentrismo, como hemos dicho, decía que el firmamento no era fijo e inalterable y argumentó que estaba compuesto por una cantidad infinita de estrellas a distancias variables, es decir, que era un universo estacionario
y eterno. En la imagen de la ilustración que vemos aquí se ve más o menos cómo era planteada su teoría. La gravedad y la geometría del espacio-tiempo, esto quizás sean los valores más importantes que da Einstein para poder decir cómo realmente evoluciona el universo. Escribió un conjunto de 10 ecuaciones y en su teoría general de la relatividad describió la interacción de la gravedad como resultado de la curvatura del espacio-tiempo, es decir, esa red que se curva y la que causa el desequilibrio, ¿vale?, por la masa y la energía. Gracias a estas ecuaciones resulta posible determinar que la geometría del espacio-tiempo resultante por la presencia de cualquier objeto, además de algunas de sus soluciones que son particularmente útiles al constituir modelos de numerosos fenómenos gravitatorios extremos, como los agujeros negros y la propia expansión del universo. La gravedad en concreto es el efecto del que la geometría curva del espacio-tiempo provoca por la presencia de masa y energía, ya sea de galaxias, estrellas, planetas, etc., de tal modo que podemos pensar en el movimiento de un objeto entre el espacio y el tiempo como el recorrido que describe dentro de esa curvatura, algo que, como se observa en este gráfico, se puede aplicar al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Si os fijáis en este gráfico se ve estas líneas en un rectángulo y dentro como si hubieran unos círculos concéntricos que se van hundiendo hacia abajo, es decir, el Sol tiene mayor densidad, con lo cual su gravedad incide sobre este plano, lo hace curvarse y todos los satélites que estén alrededor o planetas tienden a deslizarse hacia este círculo concéntrico, lo que significa que hay mayor densidad en el centro y lo que hace que se curve el espacio-tiempo. Es lo que él llamó la teoría efectivamente de gravedad y geometría espacio-tiempo. Esa es la teoría más novedosa de Einstein. Si nos vamos a la ley de Hubble, la ley de Hubble en esencia mide la velocidad de la expansión del universo, es decir, ya constatamos que el universo se expande, pero ¿a qué velocidad? Lo que es importante es ver la velocidad, porque hemos dicho en capítulos anteriores que además está acelerando esta velocidad de expansión. Es decir, no solo ya no se contrae, sino que se expande, sino que además va rápido, ¿vale? Las observaciones y mediciones que se realizan durante la década de 1920 ayudaron a comprender mucho mejor el universo. En esta tarea sobresalieron 3 astrónomos estadounidenses: Henrietta Leavitt, de 1868 a 1921, que analizó diversas estrellas variables cefeidas en las nubes de Magallanes; Edwin Hubble, de 1889 al 53, que calculó en 1929 la velocidad en la que se movían las galaxias; y Besto Slipher, de 1875 a 1969, que analizó el desplazamiento al rojo. Acordaros que era el desplazamiento al rojo la cantidad de luz que se va perdiendo debido a la expansión del espacio, y combinó mostrando la ley de Hubble, sus investigaciones con los descubrimientos de Slipher, encontrando una relación muy útil, lo que hoy se conoce como la ley de Hubble. Entonces, la velocidad y la distancia. Sabemos que poco a poco las galaxias, salvo las ligadas gravitacionalmente a la Vía Láctea, se alejan de nosotros. La relación entre la velocidad de las galaxias y el desplazamiento al rojo ya era conocida. Este es el llamado efecto Doppler. Lo que hizo Edwin Hubble fue establecer la relación que existe entre la velocidad de las galaxias medida con el desplazamiento al rojo y la distancia medida de las estrellas cefeidas. Entonces, en esta clasificación galáctica de Hubble también encontramos los primeros astrónomos que desarrolla un sistema para clasificar estas galaxias. Aunque hoy en día se considera muy simple, la esencia sigue en pie. El diagrama que podéis ver aquí está dividido en 2 grupos. A la izquierda, las galaxias elípticas, representadas por una letra E y un número del 0 al 7, es decir, que va de menos a más elíptica, o sea, de menos elíptica a más elíptica. A la derecha, las galaxias espirales, que se subdividen en 2 grupos: S, galaxias espirales, y SB, espirales barradas. Las letras A, B y C minúscula indican, además, si sus brazos espirales son menos o más compactos.
Entonces se ve efectivamente, que tenemos unas elípticas que van de la E0, E3, E7 a la S0, y después en la S0 se bifurcan a la SA minúscula, SB minúscula, SC minúscula, y SB minúscula, SB mayúscula y SBC minúscula, porque tienen brazos. O sea, es que hay galaxias espirales y hay galaxias con brazos. O sea, para que os hagáis así una idea en esta clasificación, que muchas veces se ven por el telescopio. Entonces, la constante de Hubble dice que muestra el aumento de la velocidad en el movimiento de la galaxia cuanto más lejos está de la Vía Láctea. Viene determinado por la fórmula V, velocidad igual a h por d, donde v es la velocidad del movimiento de la galaxia y h es la constante de Hubble y d la distancia de la galaxia. La constante de Hubble tiene un valor aproximado de 70 kilómetros segundo mpc, megaparsec, es una unidad de medida. Y entonces aquí se ve en este gráfico donde incide, y todo lo que queda separado a cada extremo de las partículas que quedan separadas a cada extremo de la línea que lo bifurca, ¿vale? Esto luego lo pongo en las imágenes para que lo podáis ver con detenimiento y ver el diagrama de la clasificación de las galaxias. Otro gran descubrimiento que hablábamos ayer era el fondo cósmico de microondas. Este descubrimiento es el primer haz de luz que vemos desde el Big Bang. Se descubre en 1964 la llamada radiación de fondo cósmico de microondas, que amplió notablemente el campo de la acción de la astronomía. Lo más curioso, no obstante, es que se trató de un hallazgo accidental, es decir, que no fue algo buscado a propósito, sino que se encontró de forma casual. El fondo cósmico de microondas, o CMB, ¿vale?, por las siglas inglesas de Cosmic Microwave Background, es la radiación fósil del Big Bang, es decir, es los restos del Big Bang, que es como esa línea, ese haz de luz que se ve en esa franja verde, que en este huevo elipse de color verde. Eso es la radiación de microondas, ¿vale? No se trata en absoluto de una instantánea de aquel suceso, sino que algo imposible dado que el cosmos primigenio fue un plasma opaco durante sus primeras etapas. Así pues, el CMB muestra una imagen del universo cuando había pasado aproximadamente 380.000 años desde su origen. Los astrónomos Penzias y Wilson obtienen la primera imagen en 1964. Este astrónomo alemán y el estadounidense Robert Woodrow realizaron experimentos en la antena de Höllenhorn, una gran antena de bocina de microondas utilizada como radiotelescopio durante la década. En 1960 aproximadamente, este aparato era muy sensible, puesto que había sido concebida para detectar las señales de radio rebotadas por el eco. 2 satélites experimentales de comunicaciones de la NASA ayudaban a esto. Después de eliminar los efectos del radar, de las retransmisiones de radio y la interferencia del calor generado por el propio receptor, se encontraron de repente con algo más, un ruido misterioso que, tras analizar los datos, comprobaron que en el receptor persistía un ruido de unas 100 veces más intenso de lo esperado. Este ruido era visible en todo el firmamento y estaba presente tanto de día como de noche. Una vez desechadas las diversas explicaciones, llegaron a la conclusión de que debía de tratarse de un ruido procedente de más allá de nuestra galaxia. La antena de Höllenhorn se ve aquí, es una imagen vista de la gran antena de bocina con la que Penzias y Wilson lograron obtener la primera imagen del fondo cósmico de microondas, con esta pedazo de antena. Y después el proyecto ECHO, que es un globo aerostático que fue lanzado por la NASA en 1960, y entre otros cometidos, este globo reflejó las señales de radio que provenían del espacio y que fueron captadas en la antena Höllenhorn. O sea, esto que transmitía estas ondas las captó esta antena. Lo que viene a decir que tras el inicio del Big Bang, en la era de la inflación y en la era después de la recombinación del fondo cósmico, en 1964 precisamente detectan esta pequeña franja
de luz, este ruido. Este ruido es lo que queda de fósil del Big Bang. Después se ha ido analizando en el año 92 con la sonda COBE, en el 2003 con la sonda WMAP y en el 2013 con la sonda Planck. Esta detección histórica es la imagen de la simulación de la señal obtenida por Penzias en el 64 gracias a esta antena, y es la primera visión disponible del fondo cósmico de microondas. Es decir, que fue un gran descubrimiento, porque gracias a este fondo cósmico cobra más sentido la expansión, ¿vale? Los mapas de la primera luz del universo. Efectivamente, esta luz nos crea una cartografía, por decirlo de alguna manera, o mapa del cosmos. Este estudio de fondo cósmico de microondas vivió un gran avance gracias a las aportaciones del COBE y el WMAP, que apuntaron hacia la teoría del Big Bang y del modelo lambda CDM, o sea, las apuntalaron directamente, es decir, se dan como válidas. Fue el COBE el primer satélite en estudiar la luz más antigua del universo y nos proporcionó un mapa inicial de aquella radiación, fruto de 4 largos años de observaciones. Sus 2 grandes hallazgos fueron, por un lado, el descubrimiento de que la radiación de fondo de microondas presenta el espectro del casi perfecto de un cuerpo oscuro, es decir, un objeto idealizado que absorbe, ¿vale? Después de absorber toda la radiación sin importar el ángulo o frecuencia, y por otro lado que presenta pequeñas anisotropías, es decir, ¿os acordáis que decíamos que la materia oscura era irregular anisotrópica, que no es como la isotropía del cosmos, que es más homogénea? Esto es lo que nos dice que hay una materia oscura. La precisión de los datos ayudó a confirmar la teoría del Big Bang como origen del universo, ¿vale? Las aportaciones del satélite WMAP descubrieron una década después y fueron esenciales para establecer el modo de lambda CDM, la teoría que explica la expansión acelerada del universo, además de obtener la medición más precisa de la edad del universo, que en aquel momento se estimó en 13.772 millones de años aproximadamente, y definir la constante de Hubble, cuyo cálculo se fijó en 69,32 más menos 0,8 kilómetros segundo MPC. El WMAP permitió además constatar que el universo observable es geométricamente plano, es decir, que lo que decíamos en esos gráficos se expande además de forma plana, y lo único que curva es la incidencia de la gravedad de material de mayor peso y mayor densidad sobre el mismo, que es lo que nos proporciona la curva de espacio y tiempo. Y aquí se ven en estos diagramas que podéis ver los esquemas de lo que ellos constataron en su día mediante esa frecuencia de ondas micro. La misión de Planck, ¿vale?, que esta es ya la última en la escala de esas gráficas. En concreto, lo que tiene como objetivo es seguir analizando la radiación de fondo de microondas y profundizar en el estudio de las primeras etapas del universo. El telescopio espacial Planck estuvo operativo entre los años 2009 y 2013. Analizó el universo a través de 9 frecuencias, incluyendo el infrarrojo lejano, las microondas y las frecuencias altas de radio. En su antecesor, el MAP solo utilizó 5. El propósito del Planck fue tan simple como ambicioso: mejorar los modelos astrofísicos y particularmente el estudio de la radiación de fondo de las microondas y sus anisotropías, sus desigualdades. Sus datos, en consonancia con los que ya había hecho el WMAP, sirvieron para reforzar el modelo lambda CDM y conocer el contenido del cosmos. Los datos que arroja el Planck. Gracias a esta misión se ha obtenido una mayor precisión de los datos. Así, desde 2015 la edad del universo se estima en 13.799 más menos 21 millones de años, es decir, casi unos 13.800 años. La constante de Hubble, por su parte, se calcula al 67,74 más menos 0,46 kilómetros segundo barra MPC. Si bien esta medición ha sido refinada en múltiples ocasiones durante tiempos recientes, además el plan determina
que el universo está formado por un 4,9% de materia bariónica y un 26,8% de materia oscura y un 68,3% de energía oscura. Es decir, que hay más materia oscura y energía oscura en proporción a la materia bariónica que hoy podemos demostrar, ¿vale? Aquí se ve un esquema del fondo cósmico y los efectos de las frecuencias, ¿vale? Captados en gigahercios, ¿vale? Cuanto más verdecito o azulito se puede ver y más finita la radiación, tiene menos gigahercios. Cuanto más rojo y más luminosa está la radiación, hay una amplitud de más gigahercios, como los procesadores de los ordenadores, más velocidad, gigahercios. En la imagen esta que podéis ver como esta especie de elipse huevo de color de manchitas entre amarillas y azules, así más grande, esta imagen es la instantánea más detallada de la radiación de fondo de microondas, la luz más antigua del universo que podemos haber obtenido. Su temperatura media es de 2,7 grados Kelvin. Las zonas rojas pertenecen a las regiones más cálidas, mientras que las azules corresponden a las más frías. A diferencia de otras imágenes anteriores, no hay banda horizontal, ya que se ha eliminado la presencia de la Vía Láctea. Es decir, que aquí no hay imagen de Vía Láctea. En fin, pues para esto más o menos que os dais una idea, que hasta hoy en día se sigue investigando estas materias y estas ondas que nos hablan de una materia oscura. Después, las supernovas y la expansión del universo. Las supernovas decíamos que eran explosiones de astros, y de astros de una mayor densidad incluso que el Sol, incluido el propio Sol, porque el Sol también fue una supernova, vino de una explosión de supernova, ¿vale? Entonces vamos a explicarlo así un poco. Las supernovas no solo son uno de los fenómenos más espectaculares que podemos observar, sino que también como herramienta para medir la distancia a objetos muy lejanos también sirve, y de paso la velocidad de expansión del cosmos. La supernova de tipo Ia ocurre en sistemas binarios en los que al menos hay una enana blanca. La otra estrella puede ser desde una enana blanca a una estrella gigante. Las enanas blancas están limitadas a 1,44 masas solares. Si exceden de esta masa, robándole material a la estrella compañera, puede desencadenarse un proceso de fusión nuclear. Sin embargo, a los pocos segundos, una gran porción de la materia de la enana blanca entrará en una reacción en cadena, lo que finalmente provocará unas explosiones de forma de supernova. Es decir, que aunque atraiga a material de menor intensidad, al final van a provocar una explosión. La aceleración de la expansión. Estas explosiones son espectaculares y producen un pico de luminosidad muy concreto, porque todas las enanas blancas explotan y al alcanzar la misma masa, efectivamente estallan. De esta manera, los astrónomos cuentan con un dato muy valioso para determinar la distancia a la galaxia y comparar su desplazamiento al rojo. Ese corrimiento indica precisamente cuánto se ha expandido el universo desde que la luz de la supernova abandonó la galaxia. Al compartirlo con esta distancia, resulta posible determinar que el ritmo de expansión está aumentando. Los indicadores de la distancia. La geometría se puede quedar corta para calcular la distancia respecto a los objetos más alejados de la Tierra. En su lugar, se recurre a diversos indicadores que se analizan de diferentes propiedades conocidas. Esta escala se construye paso a paso y cada indicador permite calibrar el siguiente. Pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las lentes gravitacionales de quasar, el espectro Sunyaev-Zeldovich, las supernovas de tipo Ia, las interferometría de base ancha, la relación de Tully-Fisher, las nebulosas planetarias, las variables cefeidas, las binarias eclipsantes, el paralaje. Todo esto, como por ejemplo la Próxima Centauri, el cúmulo de Híadas, las nubes de Magallanes, la galaxia Andrómeda, el cúmulo de Virgo, el cúmulo de Corna y el cúmulo de Hidra.
Estos, según se van desplazando en el diagrama, en años luz, cada 10 años luz. Y esto sería una forma de poder calibrar de alguna manera la extensión del cosmos. Entonces, las cartografías o mapas del universo. ¿Cómo quedaría nuestro cosmos recién descubierto? Pues los mapas celestes tradicionales han dado paso a técnicas que permiten observar con más detalle un universo en su escala más grande. Este es el caso de los sondeos del desplazamiento al rojo. El corrido al rojo, como decíamos, es la señal más decente, por decirlo entre comillas, que nos ayuda a comprender este distanciamiento o expansión. A lo largo de los siglos hemos tenido la necesidad de plasmar el aspecto de la esfera celeste y primero dibujando sobre el papel lo que percibíamos a simple vista y luego más tarde con la ayuda de los primeros instrumentos de observación. Hoy en día las tecnologías nos permiten profundizar en los confines del universo y analizar con detalle toda la información que nos brinda el firmamento. Tenemos los sondeos de desplazamiento al rojo, el corrimiento al rojo, que el primer sondeo de este tipo se hizo en 1977 de la mano de la CIA, que analizó 22.000 galaxias. El proceso de recopilación de estos datos terminó en 1982. El proceso recogió a principios de las décadas de 1990, se hace un segundo sondeo y se recogieron 15.000 observaciones de galaxias. Sin embargo, aquel rendimiento, ¿vale?, del sistema solo permitía analizar el espectro de una masa de galaxia. La llegada de los espectrógrafos de fibra óptica facilitó observar cientos de galaxias a la vez, lo que supuso un gran avance en este tipo de cartografías. Sloan Digital Sky Survey es el sondeo conocido que lleva a cabo el proyecto de esta empresa, la SDSS, que además recogió observaciones de 1 millón de galaxias en 2007. 1 millón de galaxias, o sea, alucinante. Incluye además varios proyectos destacados, entre ellos el BOSS y el eBOSS, cuyo objetivo común es determinar, por medio de la observación de las galaxias, los cuásares, la historia de expansión del universo hasta que tenía tan solo 3.000 millones de años. Es decir, pasamos a poder incluso completar estudios desde hace 13.800 millones de años hasta 3.000 millones de años de antigüedad. La araña naranja. En esta imagen, que os he dejado aquí en este esquema, se muestran cúmulos galácticos. Estas estructuras son las más grandes del universo y constituye tan solo un ejemplo de la información que se obtiene de este SDSS, en lo que se refiere a grandes escalas galácticas. Se trata de un mapa completo del cielo dividido en los hemisferios norte y sur, dada la espectacularidad de su forma, y recibe el nombre de araña naranja. Es que es alucinante, alucinante. El mapa de la materia bariónica, pues este proyecto de BOSS, que es Baryonic Oscillation Spectroscopic Survey, midió las fluctuaciones de materia visible en el universo y estudió su relación con la materia y la energía oscuras. Esta imagen parcial del mapa completo contiene información de unas 50.000 galaxias. Los puntos de color marcan las fluctuaciones y acotan las distancias desde la Tierra, y el amarillo corresponde a las galaxias más cercanas, el violeta a las más lejanas. Esto lo vemos aquí en este esquema que os he dejado. En cuanto a la mirada del telescopio Hubble, otro de los más importantes que tenemos a día de hoy, este es uno de los grandes telescopios usados para medir el tamaño y edad del universo. Las espectaculares imágenes de sus campos profundos arrojaron luz sobre los objetos celestes ocultos y ensancharon nuestra concepción del cosmos. Hasta la puesta en marcha de este equipo, los objetos celestes más lejanos permanecían ocultos tras una cortina de opacidad. Cuanto mayor es la distancia que nos separa, más tenue es la luz que nos llega. Los campos profundos son las imágenes más distantes del universo que se han obtenido hasta la fecha. Estas imágenes de larga exposición pueden durar varias semanas y están enfocadas a las regiones más oscuras del cosmos. Gracias a esa mirada profunda, los astrónomos dispusieron de una ingente colección de galaxias muy distintas a las que habían observado hasta entonces, lo que acercó un poco más el objetivo de conocer la realidad de la edad y tamaño del universo.
Los campos profundos norte y sur son los que se muestran en la primera imagen de campo profundo en el año 95 y recibió el nombre de Campo Norte y fue el resultado de 100 horas de observación de una pequeña región del cielo en la que la constelación Ursa Mayor reveló la presencia de más de 3.000 galaxias. ¡Ostras! Es que es alucinante. La presencia de más de 3.000 galaxias. Un año después se efectuó una segunda observación y esta vez el campo sur era el objetivo para averiguar que el campo norte era una región especial y por tanto no representativa del universo en su conjunto. En la órbita alrededor de la Tierra, este telescopio es fruto de la colaboración de las agencias espaciales europea ESA y la estadounidense NASA y describe desde 1990 la órbita alrededor de la Tierra, a unos 600 kilómetros de distancia. Esta privilegiada ubicación le ahorra las turbulencias de la atmósfera terrestre y de manera que su visión resulta 5 veces más nítida que de cualquier telescopio terrestre. Aquí se recoge la luz visible de las estrellas y observa la longitud de onda infrarroja y ultravioleta. En el campo norte, que vemos en este esquema, es fruto de las observaciones combinadas con el Great Observation original Deep Survey del GOES y se reúnen los datos de observar con los telescopios de Hubble, Spitzer y Chandra. En las nuevas galaxias se ven obligados a recalcular el número de galaxias del universo observable. Aquí os dejo un pequeño diagrama del cuásar del campo sur que se detectó, ¿vale? En el que se demostró que el campo norte no era una región especial del cosmos, sino que también contenía un cuásar ya conocido y que fue utilizado para obtener información sobre la materia que se encontraba en la misma línea de observación. En el campo norte se optó por no incluir uno ante el temor de que pudiese distorsionar la cantidad de galaxias observadas. Finalmente, el campo ultraprofundo ultravioleta de Hubble muestra las estrellas más calientes y más masivas. Las más jóvenes emiten luz en rango ultravioleta y al añadir datos de este rango del espectro y los sondeos del campo de ultraprofundidad de Hubble, los astrónomos han podido observar las galaxias están formando estrellas y en qué lugares del cosmos se están formando las mismas. O sea, nos permite ya ver dónde se están ubicando. Y aquí acabaríamos nuestra famosa teoría del Big Bang, sus descubrimientos y el campo. En el siguiente bloque hablaremos del universo de Hubble porque tiene muchísima incidencia sobre este capítulo que se ha hablado y podrá explicar también en gran profundidad de qué se trata todo esto que se ha averiguado durante todos estos años. Como podéis ver, vivimos en un mundo más que magnificente, muy todavía misterioso en cuanto a nuestros métodos y conocimientos para poder descubrirlo, y por eso la ciencia es tan importante. Bueno, pues os espero en el próximo capítulo. Lo dejamos hoy por hoy aquí. Si os ha gustado, os agradezco, por favor, os suscribáis, compartáis el canal para que podamos seguir creciendo y podamos llegar por lo menos a los 100.000 suscriptores, que eso sería ideal. Muchísimas gracias, os mando un cordial saludo y un abrazo. Hasta mañana.